Vale, vamos a meternos en una historia fascinante. Una sobre un sistema de inversión que básicamente le dio la vuelta a toda la lógica de Wall Street. Y lo mejor de todo es que fue creado por dos mentes, bueno, geniales, sí, pero totalmente opuestas. Esta es la historia de esa colisión, ¿no? La de los datos puros contra el instinto más visceral. Y en medio de todo, miles de millones de dólares en juego. Y es que esta cita, vamos, lo clava, captura perfectamente el meollo de la cuestión. Es la eterna batalla, ¿verdad? La evidencia fría y dura contra la emoción humana, que bueno, ya sabemos cómo es. Una lucha que acabaría definiendo el futuro de uno de los fondos de inversión más exitosos que han existido jamás. Para que nos hagamos una idea de lo radical que era todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. A ver, pensemos en 1989. Wall Street era el territorio de los Gordon Gekko, ¿no? Agresividad, ego por las nubes y todo se movía por soplos y rumores. Y de repente, en medio de todo ese jaleo, aparece Elwin Berlekamp, un académico con pinta de despistado que acaba de ponerse al mando del fondo Medallion. Era, un pulpo en un garaje. Y lo que le hacía tan diferente era su enfoque. A ver, mientras todo el mundo estaba como loco buscando el próximo pelotazo, el siguiente rumor, a Berlekamp le daban igual las empresas. Es que no le importaba si vendían tornillos o cohetes. Lo único que le interesaba eran los patrones, las secuencias que se escondían en los datos. Un auténtico outsider en un mundo que iba de insiders. Claro, al ser el bicho raro en un sitio nuevo, Berlekamp se topó de frente con los dogmas de siempre. Esas reglas no escritas que todo el mundo daba por buenas sin más. Y la principal de todas, la número 1, era esta. La idea que circulaba, el mantra, era que operar mucho, pero mucho, era un suicidio, un desastre financiero. ¿Por qué? Pues porque las comisiones, los costes, se comían cualquier ganancia pequeña que pudieras rascar. O sea, ¿para qué molestarse en hacer cientos de operaciones para ganar céntimos? Lo lógico, lo que hacía todo el mundo, era apostar a lo grande, a unos pocos pelotazos. Pero claro, Berlekamp, con esa mente de matemático escéptico, no era de los que aceptan las cosas porque sí. No se creía los dogmas sin ponerlos a prueba. Y su enfoque, que era totalmente contrario a la intuición, estaba a punto de ponerlo todo patas arriba. Y aquí está la genialidad de su idea. Es que es brutalmente simple. Berlekamp no veía el mercado como un sitio para buscar el golpe de suerte de tu vida, no. Lo veía como un casino. Y pensemos en un casino, no necesita ganar todas las manos, ¿verdad? Para nada. Solo necesita una ventaja estadística minúscula. Pero si la repites miles y miles de veces, se convierte en una certeza matemática, en dinero seguro. 51%. O sea, casi cara o cruz. Parece que no es nada, ¿a que no? Pero cuando aplicas esa ventaja diminuta, miles de veces, y luego miles más, la ley de los grandes números hace su magia. Y esa ventaja casi invisible se transforma en una máquina de hacer dinero. Una máquina increíblemente fiable. Y así de repente nació una forma totalmente nueva de ver las cosas. Un nuevo paradigma. Se acabó lo de buscar el home run. El juego ahora era otro, hacer miles de apuestas diminutas, cada una con una probabilidad un poquito a favor. Todo iba de frecuencia y probabilidad. Se acabó el instinto y las grandes predicciones. Así que, con esta nueva filosofía bajo el brazo, el equipo se puso manos a la obra. A la caza, literalmente. Se zambulleron en montañas y montañas de datos de precios históricos. El objetivo, encontrar secuencias, anomalías, cualquier cosa que se repitiera lo suficiente como para poder sacarle partido. A estos patrones los llamaban fantasmas. Y el nombre es perfecto. Eran señales súper sutiles, a veces sin una explicación lógica clara, ¿sabes? Tan débiles que la mayoría de inversores ni se daban cuenta de que estaban ahí. Pero para el sistema de Medallion, esos fantasmas eran oro puro. A ver, vamos a ver un ejemplo concreto de uno de esos fantasmas, para que se entienda bien. Descubrieron algo alucinante, que los movimientos de precios en los marcos alemanes tenían una tendencia súper fuerte a continuar, a seguir en la misma dirección. Ojo, una correlación del 20%. Eso es una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con el 1%, casi nada, de las acciones. Esto, por cierto, era una bofetada a la teoría de los mercados eficientes, que básicamente dice que predecir precios es imposible. El sistema, en papel, era casi perfecto, una maravilla matemática. Pero Berlekamp y su equipo de académicos iban a descubrir por las malas que los mercados no son solo números en una pantalla. No, están manejados por personas, y las personas tienen miedos, codicia, y a veces no tienen escrúpulos. El primer problemón serio apareció en el mercado del dólar canadiense. El modelo, los datos, todo gritaba que deberían estar forrándose. Pero la realidad era que cada operación era una pérdida, una detrás de otra, día tras día. No tenía ningún sentido matemático. El equipo estaba que no entendía nada.
Y la respuesta, que es lo más irónico de todo, no la encontraron en los datos, no, vino de un trader de la vieja escuela. Les dijo, ¿no lo sabéis? Esos tipos son unos tramposos. Resulta que los operadores del parqué se chivaban las órdenes de Medallion, compraban justo antes que ellos para inflar el precio, y luego les vendían más caro. Una lección brutal. El mundo real no siempre juega según las reglas. Pero el segundo problema fue todavía peor. Esto ya no era perder dinero. Era una amenaza a la existencia misma del fondo. Empezó a correr un rumor, que su único broker, Stotler Group, que era una firma súper prestigiosa, estaba a punto de quebrar. Si eso pasaba, se quedaban sin nada. Todo el dinero del fondo congelado. La ruina total. Berlekamp, el académico puro, dudaba. A ver, eran solo rumores, no eran datos contrastados. Pero aquí es donde el instinto de Jim Simons, el fundador, fue clave. Le soltó a Berlekamp. Elwin, cuando hueles a humo, sales pitando. Y con esa frase ordenó cerrarlo todo. Inmediatamente. Sin dudar. Unos meses después, Stotler se declaró en bancarrota. La intuición de Simons les acababa de salvar de un golpe que habría sido mortal. Pero a pesar de estos sustos de muerte, el sistema era una auténtica pasada. En 1990, Medallion consiguió una rentabilidad neta del 55,9%. Es una cifra que parece de ciencia ficción, absolutamente estratosférica. Quedó clarísimo que el modelo de Berlekamp no solo funcionaba, es que era revolucionario. Y es aquí donde la historia da un giro de guión de los buenos, súper irónico. Porque después de haber creado un sistema automático perfecto, sin emociones, el mayor desafío que tuvo no vino del mercado, vino de su propio creador, Jim Simons. La cosa fue así. Estalla la guerra del Golfo, Irak invade Kuwait, el instinto de Simons le grita que tiene que comprar oro, ya. Así que empieza a llamar a Berlekamp sin parar. Le presiona para que anule el sistema, para que intervenga manualmente, pero Berlekamp, que era el purista de los datos, se negaba. En rotundo. O sea, le decía, Jim, hemos quitado al ser humano de la ecuación por algo, ¿no? Esa fue la respuesta de Berlekamp, firme como una roca. Para él es que no había debate posible. El sistema determinará lo que operamos. Y punto. El plan era confiar en las matemáticas, no en un presentimiento, por muy fuerte que fuera. El sistema era el jefe. Y solo el sistema. Y este era el choque de trenes. Dos visiones totalmente opuestas. A Berlekamp le movía la curiosidad, el reto intelectual de crear un sistema perfecto. Simons, aunque también era un científico, tenía el foco en otra cosa, el dinero. El resultado final. Él creía que el juicio humano todavía tenía que estar ahí. Su objetivo era un 80% de rentabilidad. Y si para eso tenía que usar su instinto, pues lo usaba. Su colaboración, si lo pensamos, fue cortísima. Apenas 16 meses. Pero fue absolutamente transformadora. En ese poquísimo tiempo pusieron los cimientos de una leyenda de Wall Street. Pero sus filosofías eran como el agua y el aceite, irreconciliables. Al final, Simons le compró su parte a Berlekamp. Y el purista de los datos se fue de la empresa que él mismo había revolucionado. Y así nació una de las máquinas de hacer dinero más bestias de la historia. Un triunfo total de la lógica y los datos. Pero la pregunta de fondo sigue ahí, flotando. Y es una pregunta que va mucho más allá del dinero y de las finanzas. Es, incluso cuando conseguimos crear sistemas lógicos, perfectos, ¿podemos nosotros, como seres humanos, evitar que nuestras propias emociones, nuestros propios fantasmas internos, se metan por medio y lo fastidien todo?